Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entonces, continuamos con el tema de derecho mercantil. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la cuestión técnica. Vamos a empezar primeramente conceptualizando el acto que define el derecho mercantil como tal, que es el acto de comercio. Recordemos que tenemos diferentes tipos de actos jurídicos. El acto de comercio va a ser el que va a caracterizar esta materia, esta rama. Recordando que el acto de comercio, su primera intención, pues es la de llegar a un fin de lucro. Eso es lo que va a caracterizar al derecho mercantil o al derecho del comercio en cuanto al acto de comercio. Recordando que primeramente un acto jurídico, pues es aquel que se tiene la intención de que sucedan consecuencias de derecho. Por lo tanto, al momento de realizar o hablar de un acto de comercio, estamos hablando de un acto jurídico cuyas consecuencias de derecho son generarse en materia mercantil. Bien, ahora, el acto de comercio constituye pues, el elemento fundamental, se los comentaba, sobre el que se construye el derecho mercantil. Y asimismo, pues tiene una definición y es la siguiente. Es un sistema mixto, fundamentado por los conceptos de comerciante y los actos de comercio, y dentro de estos, pues establece las posibilidades a realizar por parte de los comerciantes y las demás interesados en los actos de comercio, que admiten pues, obviamente su celebración ocasional o aislada, pero no son comerciantes. Esto lo vamos a ver más adelante. Yo creo que ya por ahí estuvimos tocando un punto al momento de analizar los primeros 10 artículos del Código de Comercio, en donde se habla sobre los comerciantes, se me fue el nombre, los comerciantes accidentales, en el cual pues obviamente no es, recordemos que para ser comerciante tú primera actividad tiene que ser el comercio y se habla de que eres un comerciante accidental cuando pues tu primera actividad no es el comercio, pero eventualmente realizas actos de comercio, pues bueno, te consideras un comerciante accidental y es por eso que debes de suscribirte a las reglas que establece el derecho mercantil o el derecho del comercio. Ahora bien, es importante conocer pues obviamente los actos principales que van a llevar a conocer pues, un acto de comercio. Son aquellos actos que tienen por sí misma naturaleza mercantil, ya que están necesariamente destinados a operarse de interposiciones en el cambio de bienes y servicios, que es lo que les comentaba. La intención del derecho mercantil es la de finalidad de lucro. Por lo tanto, se puede lucrar mediante bienes o se puede lucrar mediante servicios. Por otro lado, también debe establecerse pues, una diferenciación entre estos actos. En primera instancia serían las operaciones de interposición en el cambio de mercancías, como la compraventa, la operación de interposición en el cambio de dinero, como lo son los bancarios, que hablábamos de eso, que dentro del derecho mercantil también se puede llegar a ver una ramificación, que es el derecho bancario. Y después pues tenemos las operaciones de interposición de cambio de valores, como son los contratos bursátiles. En el tema de valores pues pueden entrar inclusive acciones o el tema de la bolsa, que es el tema bursátil. Todos estos actos se engloban en actos mercantiles, si bien es cierto, se encuentran sujetos con diferentes leyes. No menos cierto es que de manera general, son actos comerciales. Entonces, al momento de nosotros estar realizando una transacción a lo mejor dentro de la bolsa, pues obviamente estamos realizando un acto de comercio de manera general, pero que se puede especializar o se puede diferenciar con un acto o un contrato bursátil o un acto de comercio bursátil, puesto que su operación se maneja dentro de la bolsa y estamos tratando con este cambio de valores, a lo mejor un valor acción, un valor de algún tipo de metal, etcétera, a lo mejor un instrumento de inversión como puede ser UDI, CETES, petrobonos, bondes, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas unidades instrumentos de inversión, pues obviamente van a representar actos de comercio porque, insisto, la finalidad es el lucro. De igual forma, dentro del derecho bancario, pues obviamente no siempre se utilizan créditos bancarios o las operaciones para fines de lucro, pero se relaciona pues estrictamente con el derecho de comercio porque pues, muchas operaciones que se realizan se hacen a través de estos bancos. Y obviamente pues hay tema de contratos mercantiles en materia bancaria, pero no todos son, porque también podríamos encontrar la materia especial hipotecaria, que obviamente viene de la rama civil, no tanto
mercantil, puesto que la intención, aquí tenemos que ser muy, muy claros en el tema de intenciones. ¿Cuál es la intención? Ok, pues quiero un crédito hipotecario para comprar mi casa donde voy a vivir y habitar. Ah, perfecto, ese va a ser un contrato de apertura con crédito simple, con garantía hipotecaria. Realmente no tiene la intención de lucrar, por lo tanto se regula por el Código Civil y por el apartado especial hipotecario. Pero, ¿qué tal si solicito un crédito refaccionario para efectos de poderle invertir a mi empresa? ¿Sí? Perdón, ¿se sigue escuchando? Jóvenes, ¿se sigue escuchando? Sí, profesor. Perdón. Profe, sí, sí, sí. Es que me entró una llamada y como que se bloqueó esto. Ok, bien. Entonces, les decía que hay que revisar esa intencionalidad. Es como les digo, el crédito refaccionario, pues la intención es invertirle a tu empresa para efecto de que puedas realizar el acto de comercio para el cual está destinado tu objeto social. Entonces, pues obviamente ahí va a estar regido por el código mercantil de manera general, pero pues obviamente también tiene que intervenir la ley en relación a temas bancarios. Ahora, también se encuentran actos accesorios. Recordemos que los primeros fueron los principales y estos son actos accesorios que hablan sobre la naturaleza mercantil en función de la relación de los actos de otros actos mercantiles. Fíjense bien aquí los ejemplos. Se distinguen, en primer lugar, aquellos que tienen por finalidad la realización de otros actos mercantiles principales como los contratos de sociedad, de préstamo o de depósito. ¿Qué es lo que les comentaba? Pues obviamente un contrato, solicitar un crédito refaccionario, pues obviamente es accesorio tal vez a una línea de crédito principal, etc. En segundo, aquellos que cumplen la función de auxiliar respecto a un acto principal como contratos de transporte o seguro. Que aquí viene de la mano con el tema de los vehículos de autotransporte, que también van a ser actos mercantiles, el tema de la aseguranza de las flotillas, pues solamente también van a estar destinados respecto de actos mercantiles, que también cambia su valor. Es como todo. Cuando se dedica a negocio, te cambia inclusive hasta el valor de cómo se te cobra el agua, cómo se te cobra la luz. De igual forma, cuando un seguro lo vas a contratar para un vehículo particular de uso personal, es bien diferente a cuando contratas un seguro que se va a utilizar para un vehículo utilitario de la empresa, porque pues la siniestralidad es mayor, decir, a ver, ¿sabes qué? Tú vas a estar viajando en diferentes áreas, vas a estar yendo de arriba para abajo, y a lo mejor el carro particular, en teoría, debería estar transitando de manera más tranquila o de manera más convencional, por así decirlo. Y finalmente, pues, aquí está el tema de derecho marítimo, que es súper interesante, porque inclusive hasta para la reforma, bueno, hasta para la materia de laboral, tiene todo un capítulo especial que se consideran los trabajos especiales, en donde pues obviamente las regulaciones son completamente diferentes, ya que pues al estar en alta mar no existe el tema de elaborar 8 horas y te puedes ir a tu casa, ¿no? Sí rige un cierto horario, pero pues, la realidad de las cosas es que siempre estás a disposición del patrón porque te encuentras en alta mar dentro de un barco. Es como el derecho que habla sobre los operadores de quinta rueda, que aproximadamente también no pueden manejar 8 horas y luego regresar a su casa, pues sería un poquito ridículo. Es por eso que también se encuentran en trabajos especiales, deportistas también se consideran trabajos especiales, etcétera. Pero aquí como actos de comercio, pues son obviamente los derivados del transporte de mercancías y que pueden estar destinados estos embarcaciones a la transacción o a la realización, perdón, de actos mercantiles. Ahora, así como existen fuentes generales del derecho, también existen fuentes del derecho mercantil. Esto es en todos los derechos. Entonces, tradicionalmente se discute que el derecho mercantil, pues obviamente es un ordenamiento completo y absolutamente independiente del derecho civil. Este argumento parte de que en una generalidad de cosas, todos los actos entre personas, entre ciudadanos, son de materia civil y todo lo que no es civil es penal, ¿sí? Pero en esta parte de civil se incluye, pues obviamente, el derecho al trabajo, el derecho mercantil, el derecho agrario, se incluyen bastantes derechos. Y obviamente hay un tercero que es el derecho donde tiene relación el Estado. A lo mejor el tema administrativo o constitucional, en donde viene una sanción por parte de una autoridad cuyo validez viene desde un instrumento legal. Bien, entonces es importante eso. Ahora,
Para hablar de una creación del derecho mercantil como materia particular, pues obviamente debemos de establecer, número uno, un sistema legal completamente diferente, que es obviamente el Código de Comercio, que establece inclusive la manera de que se van a llevar la exigencia de los derechos al momento de interponer demandas, pues obviamente ahí va a estar el tema. Ahora, los actos de comercio, sean o no sean de comerciantes, los que los ejecuten y que no estén especificados en este código se regirán por las disposiciones contenidas en él, en su defecto, por usos comerciales observados en cada plaza y a falta de ambos, en derecho común. Esto pues básicamente es la premisa que establecen los primeros artículos del Código de Comercio que ya habíamos visto, que si bien es cierto aún y cuando no te dediques al 100% para ser comerciante, pues obviamente también tienes que regirte a través del Código de Comercio. Ahora, el uso del comercio puede o no puede ser la base de tu sustento, pero siempre vas a estar ligado al Código de Comercio. Y eso va a ser bien importante que siempre lo tengamos presente porque tenemos cualquier situación que llegue a darse, pues obviamente tendremos que recurrir al Código de Comercio, supletoriamente el Código Civil y también en la ley de títulos y operaciones de crédito, y que por cierto ya hicieron por ahí una investigación que ahorita vamos a ver, y también pues va a intervenir la ley en temas bursátiles o temas bancarios para cerrar el círculo en relación a los actos de comercio. Bien, ahora, nada más déjenme abrir aquí la ley general de títulos y operaciones de crédito. Aquí está. Ya por ahí ustedes hicieron una pequeña investigación que me mandaron por ahí por el correo electrónico derivado de que hay problemas en Teams, en el cual pues se pudieron percatar de todos los títulos de crédito que existen, unos muchísimo más usados que otros, pero el hecho de que sean más usados no significa que sean más eficaces o eficientes. Vamos a observar primero el artículo primero, que yo les había dicho que dentro de los primeros 10 artículos vamos a encontrar todos y cada uno de los elementos de los que puede hablar una ley, porque son las bases de cómo va a operar. Artículo primero no es la excepción, dice: son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consigne. Son actos de comercio, los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que se hagan dando lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito o se hayan practicado con estos se rigen por las normas enumeradas en los artículos segundo, cuando no se pueden ejercitar o cumplir separadamente del título y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos en los demás casos. Entonces, te está diciendo aquí básicamente que los títulos de crédito, títulos de operaciones de crédito, pues van a tener en su momento vida propia y de lo contrario, pues tienen que estar ligados a un acto principal que les dé vida. Ahora, artículo 2 dice: los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior se rigen, fracción primera, por lo dispuesto por esta ley, fracción segunda, por la legislación mercantil general, fracción tercera, por los usos bancarios y mercantiles, fracción cuarta, por el derecho común. Que pues el derecho común es lo que les comentaba, que son todas las leyes que les acabo de mencionar, que vendrían a ser el círculo perfecto del derecho mercantil en relación a también los principios generales del derecho y todas las fuentes formales que vimos generales en materia del trabajo, en materia mercantil, perdón. Ahora, los títulos de crédito son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los títulos de crédito tienen aparejada ejecución. ¿Qué significa esto? Que no es necesario probar la validez del título de crédito como tal. Es decir, a lo mejor, ejemplo, yo no requiero ir con un notario a que me certifique la suscripción de un pagaré, ¿sí? Sino que el pagaré ya tiene una vida propia que ya se encuentra debidamente corroborada. Por lo tanto, si yo demando el cumplimiento de un pagaré dada su incumplimiento, pues, tal cual, pues evidentemente trae aparejada ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al momento de que demando pudiera señalar para embargo de bienes suficientes que cubran la cantidad.
porque en teoría ya hay una manifestación de voluntad de un reconocimiento de un adeudo o de un préstamo o etcétera, no importa de dónde venga ese pagaré, porque al final tienen vida propia. Este problema del de vida propia pues se presentaba mucho en los bancos. No sé si actualmente se sigue haciendo, según ya no debería de hacerse o ya no se hace, en donde, por ejemplo, se pedía un crédito hipotecario, a lo mejor un crédito por apertura simple, con garantía hipotecaria, y aparte se les hacía firmar un título de crédito, un pagaré al deudor, ¿sí? A quien estaba suscribiendo ese primer contrato de crédito, ¿cómo se dice? Apertura de crédito simple, perdón, se me traba ahí siempre. Entonces, esto realmente partía de una doble deuda, porque se los acabo de mencionar y ahorita lo vamos a ver en el artículo en concreto. Los pagarés tienen vida propia, por lo tanto, no requieren un contexto, demostrar el contexto en el cual se generaron para efecto de validarlo. Sí, lo único que se requiere es que cumpla con los requisitos que establece la ley de títulos y operaciones de crédito, de cómo se debe de llenar un pagaré, qué elementos debe tener y pues obviamente que se manifieste la voluntad de quien desea suscribirlo y en favor de quién. ¿Sí? Si se tiene con esos elementos, pues no debe de acreditarse más que el pagaré mismo. Es decir, no importa de dónde viene ese adeudo, tú firmaste que debías tanto y vas a pagar. ¿Sí? Ahora, entrando a la parte de títulos nominativos, pues evidentemente son los que cuentan con nombre. Que aquí dice el artículo, son títulos nominativos los expedidos en favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento. En el caso de que títulos nominativos que llevan adheridos cupones, se considerará que son cupones nominativos cuando los mismos estén identificados y vinculados con su número, serie y datos y demás datos con el título correspondiente. Únicamente el legítimo propietario del título nominativo o su representante legal podrá ejercer contra la persona de los cupones correspondientes los derechos patrimoniales que otorga el título al cual estén adheridos. Pues básicamente te habla sobre los títulos nominativos que pues van a ser los que te pueden obligar independientemente de las características. Los títulos nominativos, el artículo 25, voy a aquí saltarme unos, dice, se entenderá siempre por los expedidos a la orden salvo inserción en su texto o en el endoso de las cláusulas no a la orden o no negociable. Es bien importante que al momento de firmar un pagaré pongamos esta leyenda de no negociable o no transferible o así, porque pues obviamente hay una estrategia por ahí que se utiliza muy comúnmente, que los abogados cuando les llega un título de crédito lo hacen circular, es el famoso, lo voy a hacer circular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente va a estar ahí el pagaré a nombre de una persona, por ejemplo, sujeto A, y él lo va a endosar a sujeto B. Entonces eso ya es una circulación. ¿Qué es lo que genera como efectos jurídicos? Pues obviamente que ya no podamos ligar un probable adeudo ya pagado con otros documentos porque el primer deudor ya endosó y ya los derechos de pago los tiene otra persona. Eso es bien importante, que siempre le pongamos a nuestros pagarés la leyenda no negociable para que no puedan hacer este tipo de cosas o no esté endosable y no puedan circularlo, porque de lo contrario, cuando lo hacen circular, pues ya no puedo yo alegar y decir, no, espérame, es que este pagaré se firmó única y exclusivamente para este contrato de apertura de crédito simple, en el cual si yo no pagaba, pues con este pagaré me puedan ejecutar de manera inmediata. Tan es así que la cantidad del pagaré es exactamente igual a la cantidad que obra en el contrato de apertura de crédito simple. Esto ya no se podría argumentar, puesto que pues ya circuló el pagaré y a la persona que lo tiene, pues a ella no le interesa de dónde viene ese adeudo, sino que lo único que le va a interesar, pues obviamente es que ya tiene a su favor pues un título de crédito, ¿no?
Los títulos nominativos serán transmisibles por endoso y entrega del título mismo, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. Otro medio legal, pues podría ser tal vez una designación ante notario, etcétera, o una compra de derechos, a lo mejor de juicios mercantiles, etcétera. Ahora, es bien importante, y aquí te dice que serán sujetos de transmisión vía endoso los títulos de comercio que ahí señala. Pero muchas personas, al momento de vender un carro, lo primero que hacemos es endosar la factura. Y digo hacemos porque en su momento lo hice. Ya le pone ahí en la factura, y de hecho hay facturas que están pues múltiples veces endosadas, ¿no? Y te dices, no, ¿cuántos dueños ha tenido? No, pues según los endosos, tanto. Entonces realmente no opera así, porque de hecho por aquí vamos a encontrar un artículo que te dice claramente que los bienes muebles no están sujetos de endoso. El vehículo es un bien mueble. Ahora, entonces no sería un mecanismo idóneo para poder acreditar que es un cambio de dueño, pero pues para efectos vialidad te dice que sí. Pero no tiene un sustento jurídico. La transmisión del título nominativo por cesión ordinaria o por cualquier otro medio legal, diverso el endoso, subroga, es decir, entrega al adquiriente en todos los derechos del título que confiere, pero lo sujeta a todas las excepciones personales que el obligado habría podido oponer dentro de la transmisión antes de esta, ¿sí? Excepción de tratar de ligarlo a un acto primogenio que ya se pagó, ¿no? Porque ahí no podría aplicar una excepción de pago porque yo no estoy pagando el título que me están exigiendo. Te voy a contestar diciendo, yo ya te pagué un crédito en el cual tú me hiciste firmar un pagaré. Pues ya no tendría mucho sentido. El endoso debe constar en el título relativo o la hoja adherida al mismo los siguientes requisitos: nombre del endosatario, es decir, quien está endosando, la firma del endosante, es decir, el que va a dar el endoso, o la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre, la clase de endoso y el lugar y fecha. ¿Sí? Ok. En el artículo 31 nos habla de algo muy importante, el endoso. El endoso debe ser puro y simple. Toda condición a la que se subordine el endoso se tendrá por no escrita y el endoso parcial es nulo. El endoso es una figura pues bastante sencilla y bastante directa como el título de crédito como tal. Entonces, si yo endoso, no puedo decirte, oye, te endoso la mitad de los derechos porque es lo que me conviene, pues no se puede, porque sería endosar todo o nada. Pero además, también se debe especificar cómo se endosa. A lo mejor lo endoso en procuración para que la persona a la que se lo endose pueda iniciar un procedimiento judicial de cobranza para pues, recuperar el dinero, ¿no? Eso es importante, que el endoso en procuración, pues obviamente estás hablando de un representante legal que va a iniciar un procedimiento judicial en la contra del deudor para efecto de que pague. Es muy común que se dé eso, pues para nosotros tener mayor libertad al momento de litigar ese tipo de asuntos. Que también se puede que no firmemos los abogados. Nada más que, pues obviamente el cliente va a tener que estarlo molestando todo el tiempo para que vaya y firme. Hay endosos en propiedad. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos a que es inherente o que tiene. El endoso de propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en los que la ley establezca la solidaridad. Más adelante vamos a ver cómo puedo ser responsable solidario de un título de crédito, que es bastante interesante. Porque al final todos nos encasillamos en el tema de los pagarés o de los cheques, pero pues también hay otro tipo de títulos de crédito como pues las sentencias firmes, también tenemos como títulos de crédito de letras de cambio, etcétera, que tienen diferentes usos y pues, son diferentes condiciones en las que se forman. Vamos a pasarnos directamente a pagaré, nada más que aquí ya tenía, creo que debe estar en títulos al portador. Sí, aquí está, justo. Artículo 69. Son títulos al portador los que están expedidos a favor de una persona determinada
contengan o no la cláusula al portador. Artículo 70. Los títulos al portador se transmiten por simple tradición. 71. La suscripción de un título al portador obliga a quien lo hace cubrirlo a cualquiera que se lo preste, aunque el título ya ha entrado a la circulación contra la voluntad del suscriptor o después de que se sobrevenga su muerte o incapacidad. Los títulos de crédito al portador, el ejemplo más claro, yo sé que ustedes ya lo imaginaron, es el cheque al portador, que ha ido teniendo regulaciones y restricciones desde la ley bancaria o desde las leyes bancarias o las normas bancarias, puesto que anteriormente pues tenías la mayor posibilidad de poner al portador cifras altas, lo que hacía pues que claramente pudiera prestarse un tema de malversación de fondos, lavados de dinero, corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, pues se ha ido limitando el tema del portador. Según, y no me equivoco, son 5,000 pesos lo que se te permite de tener cheque al portador. No sé si alguien tenga otro dato diferente, pero según yo sí. Entonces, estos cheques al portador, como ahí lo dice en los artículos, no importa quién lo tenga y quién lo suscriba. Jóvenes, ¿sí me están escuchando? Es que me está saque y saque y no sé si se continúa escuchando o no. No sé si por ahí esté César. Sí se escucha. ¿No se ha cortado? Sí se escucha bien. No se ha cortado. Sí se ha cortado para mí, pero está bien. Sí, es que me ha estado como sacando, entonces no sé. Pero bueno, entonces el cheque es el cheque al portador es uno de los ejemplos de estos títulos nominativos al portador, en donde no importa quién vaya a cobrarlo, porque al final es al portador quien lo tenga. Recordando mucho cuando vimos en clases, deben haber visto en clase, de derecho a lo mejor civil o derecho de los negocios, los derechos reales, lo que es la posesión y lo que es el dominio. Recordando que el dominio es yo soy el dueño y la posesión es yo lo tengo, que muchas veces ahí partía del principio general del derecho que dice se presume dueño el que ostenta la posesión. Es decir, quien lo tiene en sus manos se presume que es el dueño. A lo mejor este tipo de principios lo vemos más en el tema de a lo mejor de algún tipo de detención cuando hay un problema, no sé, en la colonia o un problema no tan grande, pues oye, es que me quitó esto, me quitó aquello, simplemente con mamá y papá. Me quitó un juguete, pues lo tenía el otro niño, presumes que es de él. Eso es cuando presumes que él tiene el dominio a través de tener la posesión. Bien, pues entonces, aquí en este caso del título al portador, no importa el dominio, sino importa la posesión. Quien lo posea y lo ejecute va a ser al que se le va a entregar el dinero, independientemente de quién lo haya suscrito o si esa persona que lo suscribió en su mente dijo, ojalá que lo cobre Carlos, pero lo cobró Alejandro, no importa. ¿Sí? Los títulos al portador solo pueden ser reivindicados cuando su posición se pierda por robo o extravío y únicamente están obligados a restituirlo o devolverle las sumas percibidas por su cobro o transmisión quienes lo hubieran hallado o subtraído. Esto es cuando se pierde un cheque al portador, que dicho sea de paso, a mí me llegó a pasar, ¿sí? Íbamos a hacer unos cumplimientos de unas liquidaciones masivas y pues obviamente me pasó que nos entregaron un fajo de cheques al portador con cantidades menores a, creo que eran 3,000 pesos y teníamos que estarlos entregando en la Junta de Conciliación y en ese momento se autorizaba entregar cheques al portador. Hoy en día ya no se permite, pero anteriormente no era tan complejo, máxime cuando la cantidad era pequeña. Entonces pues se me extravió un fajo, yo creo que han de haber sido unos 6, 7. Entonces, pues obviamente tuvimos que hacer el reporte a la empresa tuvo que darlos de baja y pues si en ese inter de la baja y la cancelación de esos números de cheques se cobra alguno, pues en teoría tendría que regresarse el dinero por parte de quien no cobró, pero ahí se vuelve complejo pues encontrar a esta persona. Por eso que hay que tener mucho cuidado con los cheques del portador o cualquier título de crédito del portador. Ahora, vamos a brincar letra de cambio.
porque esa no es tan común, pero no la vamos a omitir. Pero de momento vámonos a pagaré. Pagaré. Aquí está. El pagaré lo puede encontrar usted en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 170. Y es bien importante, de hecho hubo una campaña aquí en Coahuila bastante interesante que a mí me gustó mucho, que decía, hey, ¿quieres realizar un pagaré? Fíjate en lo siguiente. Y te empezaba digo, no era un comercial, yo estoy tratando de hacer la verbalización del póster, ¿no? Decía, asegúrate de que venga a quién debes de pagar, asegúrate que el espacio de la fecha de vencimiento esté lleno, confirma que la cantidad se haya escrito con letra, establece el porcentaje de interés, si no se establece, raya el espacio, ¿no? Entonces es una forma que a mí me gustan mucho los procesos de mejorar la cultura jurídica de la ciudadanía, porque entonces de esa manera, créanme, el derecho se vuelve más puro y más pulcro. Si realmente hiciéramos lo que debemos hacer o conociéramos un poquito más de estos temas legales, pues sería más sencillo, no nuestro trabajo, sino que ustedes pudieran tener salvaguardados sus derechos. Ahora, el artículo 170 te dice que debe de contener el pagaré, bien importante. Si falta cualquiera de estos elementos, el pagaré no tiene valor. Y de hecho es lo que nosotros buscamos cuando nos traen una demanda con pagaré, buscamos que falte un elemento de formalización del pagaré. La fracción primera nos habla de la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. Esto contrario al tema del título de crédito, por ejemplo, me perdí, se me olvidó. Bueno, ahorita me acuerdo, pero algo relacionado porque el cheque también requiere tener la palabra expresa cheque. Ahorita recuerdo. Entonces sí tiene que tener la palabra pagaré y usted lo puede hacer, no necesita comprar los printaform que venden en las papelerías, no necesita comprarlos, ese no es el formato original, el formato único. Si usted lo puede hacer en una hoja de máquina, solo tiene que cumplir con esos elementos que diga pagaré como tal, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, que es básicamente el siguiente enunciado. Debo y pagaré de manera incondicional a el C, es decir, ciudadano, Carlos Hurtado Valdés, la cantidad de 100 pesos. Entonces, si no tiene esa leyenda, es por eso que el pagaré es un documento bastante sencillo, pero muy protocolario. Porque fíjese bien, si no dice pagaré, no tiene valor. Si no tiene esa leyenda de debo y pagaré de manera incondicional a, tampoco se puede considerar que son pagaré y por ahí se les pega en el tema de la nulidad del acto. El nombre de la persona quien ha de hacer el pago, es decir, el deudor. La época y el lugar de pago, tiempo y fecha de vencimiento y dónde se debe de pagar. Que ojo, si no se establece dónde se va a pagar, la propia ley aquí mismo vamos a ver que ya establece que el lugar va a ser pues, el donde vive y habita el acreedor, ¿no? La fracción 5, la fecha y lugar en donde se suscribe el documento, es decir, dónde y cuándo, y la firma del suscriptor o la persona a quien firma su ruego o en su nombre. ¿Se pueden firmar pagarés a nombres de personas? Sí, se recomienda, absolutamente no, porque luego nos metemos en vicios de la voluntad, en falta de representación, debida legitimación para realizar el acto, es un desorden, no lo hagan. Ahora, bien importante, jóvenes, el hecho de que yo firme un pagaré no significa que tengo garantizado el pago de mi, ¿cómo se llama? De mi adeudo. Bueno, no. Sí, de lo que presté o de lo que me adeudan. ¿Por qué? Porque el pagaré tiene una limitación que está, pues, regida por el principio general del derecho. Nadie está obligado a lo imposible. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor pasa mucho con el tema de las personas, digo, ya cayó en desuso, pero antes se utilizaba mucho el tema de los vales. No sé si ustedes convivieron con el tema de los vales, pero yo, pues sí tuve bastante cercanía con las famosas cobradoras y los vales cuando se emitían en su momento para zapatos y lentes, y etcétera, ¿no? Que al final el responsable era el cobrador, el que tenía la paca de los vales, ¿no? Entonces,
pues si al final se suscribía o se agarraba mucha deuda y pues ya se iba con un juicio mercantil, demandabas y todo, llegabas al final y ahora sí llegabas a ejecutar y entrabas a la casa y te dabas cuenta que nada estaba a nombre de la deudora o deudor, que todo estaba a nombre de otras personas, volviendo complicada la ejecución, porque a lo mejor la deudora no tenía cuentas de banco, no tiene casa, no tiene coche, no tiene muebles, no tiene tele, no tiene nada, porque se maneja en efectivo y porque todos los demás lo hacen a través de ella. Entonces, pues ahí opera el principio nadie está obligado a lo imposible. ¿Por qué? Porque no habría forma de cobrarle esa cantidad porque no hay nada que quitar. ¿Sí? Y como no puedo obligarlo a pagar algo si no tiene para pagar, pues entonces, ojo, es bien diferente decir, es que ahorita no traigo, a realmente acreditar que no tiene nada, que se demuestre que no hay nada en el registro público, que se demuestre que no tiene ninguna cuenta bancaria, que no tiene ninguna propiedad, que todo lo que se le fue a embargar se acredita que hay facturas por parte de otras personas que dicen que son dueñas. Entonces ahí pues ya se genera una supuesta insolvencia a nivel jurídico. Bien, entonces es importante ahí. Ahora, si el pagaré no menciona la fecha de vencimiento, se considerará pagadero a la vista. Si no indica el lugar de pago, se tendrá como tal el domicilio del que lo suscribe. Eso es bien importante. Si usted no llega a ponerle fecha de vencimiento al pagaré, va a ser ejecutable a la vista. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento en el que supuestamente la persona que ostenta el pagaré vaya y le diga, oye, págame, pues desde ese momento ya es posible realizar un cobro inclusive judicial, porque usted no puso fecha de vencimiento. Entonces, si usted no tuviera fecha de vencimiento y le prestaron 200,000 pesos, la otra persona puede ir al día siguiente a pedirle que se los regrese o que los pague. Entonces, ahí también está en materia de los juzgados, pues obviamente la parte de, es que no tiene fecha, pues entonces es ejecutable a la vista del momento en que se está ejecutando y pues obviamente a partir de ahí pueden llegar a correr los intereses, etcétera. ¿Ok? Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deberán ser presentados dentro de los 6 meses a que siga su fecha. La presentación solo tendrá efecto de fijar la fecha de vencimiento y se comprobará en los términos del párrafo final del artículo 82. Entonces aquí tenemos nuestra primera prescripción, que es hasta 6 meses para poder ejecutar un pagaré que ya venció. Si yo no lo hago dentro de esos 6 meses, me opera la prescripción. ¿La prescripción qué es? Bueno, hablemos un poquito de prescripción y caducidad. Prescripción es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo ante la omisión de hacer algún acto que me correspondía a mí. ¿Sí? No sé si ahí me di a entender. Ay, me perdí. Ok. Bien, entonces, la prescripción es eso, ¿no? Yo pierdo un derecho por haber omitido realizar algo en cierto tiempo determinado. ¿Qué me pueden prescribir? Acciones, que recordemos que la acción es el mecanismo idóneo para poder ejercitar un derecho, hacerlo valer o exigir que se cumpla una obligación. La acción. Hay acciones que prescriben en 1 año, en 6 meses, como en la exigibilidad del pagaré, en 2 años, 5 años, etcétera. Dependiendo de pues del tipo de acción que se pretenda, pues obviamente va a ser la temporalidad. Yéndonos un poquito a un ejemplo penal que nunca me gusta abordarlo, no porque no sepa, sino porque no me gusta, porque vuelve muy morboso el tema. Pero suponiendo que es algún tipo de delito grave, normalmente pueden ir desde 8 hasta 20 años, prescriben 20 años. Sí, entonces pues dices, no, pues bueno, como el homicidio. Tal cual el homicidio, pues te va a prescribir en 20 años. Entonces pues, van a pasar 20 años hasta que el Estado pierda el derecho de perseguirte por ese homicidio. Bien, es una cosa bastante interesante que por el paso del tiempo ya no pueda ser juzgado. Digo, es muchísimo tiempo, 20 años, pero pues puede pasar. Ahora, la caducidad, por el contrario, es la pérdida de un derecho por el simple paso del tiempo. Es decir, yo no le hice nada. La caducidad va más en el sentido del desinterés. Yo no hice nada, no me interesó, no me importó. En consecuencia, pues te caducó tu derecho. Es decir, ya, como la leche, se echó a perder, ya no sirve. Hay que tirarlo. Entonces es importante. Para el pagaré tenemos 6 meses. Yo les recomiendo que demanden al momento en que venza el pagaré, que no se esperen a nada.
Porque luego mucha gente dice, no, aguanta tantito para que genere intereses y después le cobras. No, mejor no se arriesgue. Porque luego puede llegar a pasar que el abogado se tardó, que usted no llevó la documentación a tiempo, cualquier cosa. Y otra cosa que también les pido, está mal hacer pagarés en blanco. Y actualmente no solo está mal, sino que también hay una causal por la cual pueden nulificar el pagaré si se acredita que a lo mejor las tintas son diferentes, porque ya hay tecnología para eso. Anteriormente decían, no, pues solo la carbono 14 te puede revelar la edad de las tintas. Hoy en día ya se puede conocer a través de la presión del papel, de la forma en que el papel recuperó vamos a decirlo, ¿cómo se dice? Pues su forma originada al momento de que se le presionó la tinta, pues el papel en un punto pues llega a recorrerse tantito hacia arriba, lo que nos explicaba un perito, porque nosotros estamos muy relacionados con los peritos grafoscópicos en grafoscopía, caligrafía y dactiloscopía o documentoscopía, por el tema de las renuncias de los trabajadores, por la firma de los contratos, o etcétera, ¿no? Entonces, pues sí nos explican que ya hay nuevas tecnologías que te permiten saber si una tinta es más fresca que otra, si una tinta es diferente, si se aplicó con una pluma u otra, que a lo mejor hasta cierto punto puede ser muy evidente, pero sí se requiere que un experto lo determine. Entonces, para quitarnos de problemas, mejor llenen el pagaré. Ahora, tampoco es recomendable que se hagan pagarés por montos muy altos. ¿Por qué? Porque también demandar y no ganar tiene sus consecuencias, que son el cobro de gastos y costas, que es hasta el 30% del valor del juicio en su suerte principal. Es decir, que si yo demando por un pagaré por 30 millones de pesos y pierdo, tengo que pagar de gastos y costas el 30% de ese pagaré. Entonces, imagínense, el 30% de 30 millones, pues qué locura. Entonces sí, no se recomienda que sean cantidades muy altas. A lo mejor 1 millón, 2 millones todavía. Pero lo recomendable es que sean pagarés por debajo de los 300,000 pesos para que tampoco sea un riesgo, que sea un riesgo medido y sobre todo que les digo que no te garantiza que te vayan a pagar la firma de un pagaré. Es por eso que cuando son montos más altos, pues es mejor un reconocimiento de adeudo, a lo mejor que se haga un contrato, que se haga el tema de una garantía, a lo mejor hipotecaria a través de una financiera, o a lo mejor una garantía a través de una fianzadora, etcétera. ¿Sí? Que muchas veces para algunos clientes nos piden que contratemos fianzas en algunas financieras para que nosotros la entreguemos y digamos, ¿sabes qué? Si pasa cualquier mala praxis o cualquier situación que genere dinero, que haya sido tu culpa, abogado, pues tú lo vas a pagar y se te va a ejecutar la fianza que tienes ahí. No pasó nada, pues esa misma fianza se te acumula para el siguiente año y ya no pagas la fianza del siguiente año. Eso llega a pasar. Nos pasaba mucho con Infonavit, que nos pedía esa situación. Por último, para el tema del endoso del pagaré, pues el pagaré se puede endosar en la parte de atrás. Se le puede poner pues el endoso. De hecho, ahorita estoy buscando los artículos que aplican los mismos del endoso para cualquier título de crédito. Nos habla de las características que deben de tener el endoso, que no son muy complejas, pero si también se endosa mal, ¿qué ha pasado? Se endosa mal el título de crédito y pues ahí sí ya pasamos a marchar porque pues ya no podemos ejecutarlo a la persona que se lo está endosando, pero sigue teniendo valor, pues obviamente la persona que lo suscribió de manera primordial o principal. Ahora, algo más relevante del pagaré. Puede haber pagarés seriados también, eso es importante. Es el pagaré clásico, que es uno de uno, pero también hay pagarés seriados en donde se establece que me vas a deber el monto total de 400,000 pesos y vas a dividir a lo mejor 8 pagarés de 50,000 pesos y le vas a poner diferentes fechas de vencimiento. Ojo, si se vence la primera, se vencen todas las demás. Entonces también hay que tener aquí cuidado cuando hagamos este tipo de pagarés, porque la consecuencia del incumplimiento de uno genera el incumplimiento de todos los demás. Entonces, pues es importante esa situación. Ahora, este tema de los pagarés seriados solo aplica para el pagaré seriado.
me acuerdo mucho que una abogada mercantilista va a la Junta de Conciliación y quiere ejecutarnos un convenio que tenía pagos diferidos. No se hizo el segundo pago, entonces decía, es que ya se te venció, ya te puede ejecutar todo el convenio. Le dije, ¿sabes qué? Nada más que esta es la materia mercantil. Esa es una característica del pagaré, pero no una característica de un convenio laboral que tiene fechas pactadas y que a lo mejor se debe una, bueno, en las demás puedo pagarte lo demás. Entonces es bien importante que ahí es donde empezamos a notar lo que les decía al principio, la individualidad o la, vamos a decir, sí, ¿cuál es la palabra? La diferencia entre una materia y otra, que mucha gente dice, o decían los doctrinarios, que entre derecho civil y derecho mercantil no había ninguna diferencia porque era entre ciudadanos. Y después la diferencia partió pues, en el tema de los actos que se celebran, que son de comercio, y pues en las particularidades de cada uno de esos actos. Bien. Ahora, pasando de pagaré, bueno, son las 4. ¿Alguna duda? Recuerden que tenemos el WhatsApp para que pongan alguna duda. Llegamos un poquito de preguntas y respuestas, un ejercicio importante, pero si no, pues continuamos ya para finalizar con el cheque. Aquí ya estoy en el grupo. Si alguien tiene una duda, adelante. Y si no, bueno, hago una pausa de medio minuto para tomar tantita agua. Permítanme. Listo. Pues seguimos con el tema de cheque, que es otro título de crédito bastante interesante. Así es. Ponte trucha, exactamente, es el eslogan que trae ahí la publicidad del Poder Judicial. Y es importante, ¿eh? Yo siempre, mi estudio, nos encargamos de conferencias, nos encargamos de capacitaciones, pero pues también tenemos una página ahí, si nos gustan seguir también, pues estamos ahí en Instagram y en Facebook, como Estudio Jurídico VAS, donde subimos pues diferentes publicaciones sobre temas relevantes con la intención de mejorar la cultura jurídica de la población, ¿no? Hay veces que he ido a pararme a universidades a platicar acerca de diferentes cosas con la intención de mejorar, pues obviamente, la cultura jurídica de todos lados. Platicando a veces un poquito de propiedad industrial, que me gusta mucho, el registro de marcas, etcétera. Pero sí, yo creo que necesita el gobierno ponerse las pilas para generar mejores canales de difusión y de comunicación, canales asertivos, dirían los psicólogos, para llegar a una mejor cultura jurídica, porque se requiere. La falta de, a veces, de voto o la falta de, muchas veces, de exigir derechos es por ignorancia. Nos pasaba hoy que vamos a una asociación, bueno, soy abogado pro bono de varias asociaciones en La Laguna y les damos asesorías. Hacemos jornadas de asesorías, más ahorita en diciembre, en las cuales, pues obviamente, escuchamos de todo. Temas como hoy, ¿sabes qué? Hoy nos tocó un caso. Mi expareja publicó fotos, no de nosotros, ok, bueno, ahí la asesoría es, sabes que hay una ley Olimpia que te permite esto y esto y esto, damos las asesorías, damos el contacto para el Centro de Empoderamiento de la Mujer, para que vayan y acudan, y pues obviamente también se les extiende el servicio para pues tratar de estructurar una denuncia. También otra persona que pues obviamente su esposo le dio una embolia, no puede seguir trabajando, y pues la asesoramos en el tema de pensiones, etcétera. De igual también va personas, oye, ¿sabes qué? Pedí un crédito en Banco Azteca y se me pasó a pagar una semana. Entonces, ahí en los contratos de Banco Azteca son claramente leoninos, porque ahí te dice, ¿sabes qué? Te presto 5,000 pesos en menos de 15 minutos, una cosa así. Te los prestan, pero ahí la letra chiquita del ticket que te dan, que hace las veces de un contrato, te dice, ante el incumplimiento de una sola semana, se generarán intereses hasta por un 70%. Y ya de la nada debes 16,000 pesos.
solo porque no pagaste una semana, o sea, te atoró pagar el día que debías de pagar, pues entonces se multiplica esa parte. Entonces, pues, bueno, también asesoramos a las personas en ese sentido. Y pues, la idea es pues echar o ayudar a las personas en que sepan qué pueden hacer. Ahora, otro título de crédito es el cheque, que yo creo que es uno de los títulos de crédito también más utilizados, que poco a poco ha salido de circulación, digo, poco a poco. Este sí es muy, muy paulatino, pero se estima que a lo mejor en 10 años inclusive el papel moneda puede llegar a desaparecer, quedándose únicamente el dinero virtual. Eso es una tendencia también derivado pues de las criptomonedas, que también los bancos han estado realizando una gran inversión en las famosas fintechs, que son las aplicaciones financieras, pues como eToro y Wix y todas esas que supuestamente te aseguran los mejores rendimientos de la banca internacional. Bueno, todos esos se proyecta que tal vez se deje de utilizar los medios de cambio tradicionales para pasar únicamente al sistema virtual. Aquí ya nada más existan, inclusive fuera del plástico también se habla que también las tarjetas van a desaparecer y pues únicamente pues ya casi nada más con el teléfono y otros medios biométricos, que es por eso que también se criticó mucho la ley de datos biométricos, porque pues para allá vamos. Imagínense que tenga una base de datos de tus datos biométricos, pues se presta para muchas cosas. Entonces, pues bueno, así como el pagaré, pues el cheque también tiene su definición, que el cheque puede ser expedido, bueno, no su definición, sus características. El cheque puede ser expedido siempre a cargo de una institución de crédito. No hay cheques que no estén avalados por una institución de crédito. Eso de las primeras cosas que yo aprendí, que no hay forma de que yo le dé un cheque a nombre de Carlos Hurtado y él lo avala. No, tiene que estar respaldado por una institución de crédito. El documento que en forma de cheque, sea libre a cargo de otras personas, no producirá efectos de título de crédito. Es lo que les acabo de decir. No puedo suscribir un título de crédito a nombre de Carlos, no sé, Carlos el banco. No se puede porque no soy un banco, o no soy más bien una institución de crédito. El cheque solo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, se autoriza por esta para librar cheques a su cargo. Oh, sorpresa. ¿Cómo que no existe el cheque posfechado? Pero si a mí me dicen, cóbralo el día 15 porque ahorita no trae fondos y te va a rebotar, y ahí voy yo a hacer caso. No, sí, lo cobras el día 15 y luego me marcan el día 14. Oye, no lo cobres el día 15, no hay saldo, cóbralo hasta el día 20. Y ahorita van a ver qué es lo que pasa cuando no cobras un cheque después de cierto tiempo teniendo fondos la cuenta. Entonces, no existen cheques posfechados. ¿Por qué? Porque es un título pagadero a la vista, es decir, en cuanto se libera el cheque con la cantidad, puedes ir a cobrarlo. La autorización se entenderá concedida por el hecho de que la institución de crédito proporcione al librador esqueletos especiales para la expedición de cheques o la suma disponible en cuenta de depósito a la vista. Es lo que les decía, en cuando se exhiba el cheque en el banco, se tiene que pagar. Obviamente, ahí sí el banco te va a dar la estructura oficial del cheque, de esa no puede haber variación. Ahora, importante, aquí el tema de autorizaciones, bueno, ahí ya es cuestión de cada banco. Por ejemplo, no hay un sustento jurídico en el tema de, oye, te voy a validar ese cheque arriba de 50,000 pesos. Le tengo que preguntar al cliente si realmente lo quiere liberar. No hay no hay un artículo que hable sobre eso, pero son pues las reglas de los bancos que también aplican y que para mí son fuente de derecho, porque al final, pues si el banco te niega el cobro de un cheque por una situación interna, pues entonces también está bloqueándote un derecho y en consecuencia, pues también es algo que se podría llevar a combatir. Es una idea que tengo por ahí yo, ¿no? Ahora, el artículo 176 habla sobre el cheque que debe de contener. El cheque debe contener, así como el pagaré, la mención de que cheque, inserta en el texto del documento. Fracción segunda, el lugar y la fecha en que se expide. Fracción tercera, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, que es donde viene pues cuándo se va a pagar, el importe. Cuarto, el nombre del librador, que lo emite. Y quinto, el lugar de pago. Y sexto, la firma del librador. Recuerden, cuando hablamos de cheque, hablamos del librador, es decir, quién lo está emitiendo.
y debe de tener la firma, y esta firma pues obviamente ya sabemos que tiene que ser la autorizada por el banco o la registrada en el banco, que muchas veces tenemos problemas con esto, y es por eso que se quería cambiar o se quiere cambiar a datos biométricos, porque pues obviamente el cuerpo se va deteriorando y en consecuencia pues también la firma va cambiando. No es posible que pretendas que sigamos firmando como firmábamos a los 18 que como firmamos a los 50. A lo mejor la firma de una persona de 50 tiene mayor pulso, a lo mejor tiene menor pulso, a lo mejor tiene mayor profundidad, no sé, cambian los aspectos de medición de la firma, ¿no? Que a lo mejor un chavo de 18 años que pues está nuevo, ¿no? Ahora, artículo 177. Para los efectos de las fracciones segunda y quinta, que es lugar y fecha en que se expide y el lugar de pago, a falta de indicación especial, se reputarán como lugares de expedición y pago respectivamente los indicados al nombre del librador o del librado. Bien. Y si se indican varios lugares, se tendrá designado el escrito en primer término y los demás se tendrán por no puestos. Si hubieren indicaciones del lugar, el cheque se reputará expedido en el domicilio del librador y pagadero en el del librador. Esto a veces pasa, digo, a mí sola vez me ha tocado una sola vez que me pusieron un cheque domiciliado, es decir, con un lugar en específico para cobrar. Esa vez me fue de Vancomer y me mandaron al que está en La Rosita. Pero nada más me ha tocado una vez. De hecho, esa vez me sorprendió porque no sabía que existían. Y pues bueno, este cheque solo lo puede cobrar en esta sucursal. Ok, perfecto. Y ahí voy para allá. Normalmente son actos de cuando ya se pierde un juicio, pues obviamente la intención es meter el pie todo lo que se pueda y hacer enojar a otra parte, pues hasta al final, ¿no? Es como cuando te condenan a la cantidad de 800,000 pesos y tú llegas con, no sé, 700 o 680 y exhibes una retención de impuestos. A lo mejor mal calculada, de manera mala, pero tú ya la exhibiste y pues obviamente la persona que recibe el cheque tiene que agarrar esa retención y pelearse a lo mejor en el SAT por el tema del mal cálculo de los impuestos. Pero sí son formas de generar ahí una última patadita. El cheque, como se los decía, será pagaré a la vista. El cheque puede ser nominativo o al portador, que es lo que hablábamos ahorita de documentos del portador. Si es nominativo, pues obviamente está a nombre de quien va dirigido y solo esa persona lo puede cobrar. El portador, pues lo puede cobrar quien porte ese cheque. Es bien importante eso. Inclusive, no hay delito si una persona que tiene un cheque al portador lo cobra y esa no era la persona que la tenía destinado. ¿Ok? Porque el propio documento tiene su penitencia. Es al portador. Quien lo porte lo puede cobrar, no importa quién sea. Los cheques deberán presentarse para su pago, es decir, si no lo exhibo, no me lo pueden pagar. No pueden decir, oye, ¿sabes que yo tengo un cheque en mi casa y aquí te traigo una copia certificada? ¿Se puede? No, no se puede. Ok. Los cheques deberán de presentarse para su pago dentro de los 15 días naturales que siga la fecha, si fueren pagados en el mismo lugar de expedición. Es lo que les decía. Tienen que cobrarlos el mismo día, porque si no, pues tiene un término y suceden cosas si no se cobran. Dentro de un mes, si fueron expedidos y pagados en diversos lugares del territorio nacional. Dentro de 3 meses, si fueron expedidos en el extranjero. Y dentro de 3 meses, si fueron expedidos dentro del territorio nacional para ser pagados en el extranjero. La presentación de un cheque en cámara de compensación surte los mismos efectos que la hecha directamente al librado. Bueno, la cámara de compensación era el famoso segundo piso de los bancos, que donde estaba banca empresarial y pues era la cámara de compensación también, donde antes pues se reunían pues, los bancos cuando las cosas ya no eran tan tecnológicas. Y decían, ¿sabes qué, Banamex? Pues tengo 3 cheques tuyos, yo soy Scotia y fíjate que yo tengo ya 4 cheques tuyos de Scotia. ¿Cómo ves? Vamos a compensar 3 y nada más uno lo pagas y yo acá te compenso uno a favor. Y ya. Esa es la cámara de compensación, a grosso modo, ¿verdad? Hoy en día, pues ya es electrónica y ya, de hecho, es más rápido que se te deposite un dinero de otro banco, aunque vayas a otro. Bien. Ahora, el librador responsable del pago de cheque, cualquier estipulación en contrario se tendrá por no hecha. Esto también es bien importante. No hay cheques con ningún tipo de señalamiento que digan,
yo emito un cheque, pero recuerde que el que lo va a pagar es otro, porque yo soy el que está emitiendo el cheque y el cheque normalmente está ligado a mi cuenta para que salga de ahí el dinero. Mientras no hayan transcurrido los plazos que establece el artículo 181, el librador no podrá revocar el cheque ni oponerse a su pago. La oposición o revocación que se hiciera en contra del dispuesto artículo no producirá efectos. Ojo, eso quiere decir que si teniendo fondos no se cobra dentro de los primeros 15 días, pues yo ya puedo revocar el cheque y oponerme al pago sin consecuencia alguna. Sí, a lo mejor se va a tener por no pagando y voy a poder ejercitar otras cosas, pero de momento ese cheque ya no le va a servir para efecto de decir, oye, no tenía fondos. Pues sí, pero la defensa es, lo cobraste después de 15 días. Yo retiré mi dinero porque pues, yo lo requería para otra cosa. Tú no cobraste dentro del término que debería de ser. En consecuencia, pues ahí tú ya no tienes facultades para. Y a lo mejor me demandas después por adeudo o un incumplimiento de pago, lo que sea, pero ya no puede ser ya no va a ser un juicio ejecutivo mercantil, porque ya no tu título de crédito pues ya perdió sus efectos. La muerte o incapacidad del librador no autorizan su falta de pago. Entonces, esto también está bien interesante. A diferencia de algunas otras deudas, como puede ser a lo mejor un crédito, regresando al ejemplo del crédito de apertura simple, de crédito, siempre se me hace un trabalenguas eso. Entonces, pido un crédito y ante la muerte, pues obviamente se cancela ese crédito. Normalmente, porque muchas veces, me pasó mucho cuando estábamos ahí cuando trabajaba en el Infonavit, en donde me decían, a ver, hicimos un crédito conyugal, pues fallece uno de los cónyuges y va pues, el cónyuge supérstite, que es el que está vivo, y decía, oye, ¿sabes qué? Pues ya falleció mi esposo, mi esposa, vengo a liberar el crédito y pues ya que me den mis escrituras, ¿no? Ah, sí, cómo no, perfecto. El crédito está liberado por lo que hace a su esposo o esposa, pero su deuda sigue subsistiendo porque pues, es un crédito conyugal y está dividido en 50 y 50%. Entonces, lo suyo sigue vigente, lo de su esposo se encuentra cubierto por el seguro de defunción que tienen los contratos de apertura simple de crédito. Y ya, tan tan. La gente se enojaba, nos gritaba, se molestaba muchísimo, pero pues obviamente pues, así venía el contrato, ¿no? Nosotros no nos habíamos mentido en ese tema. Digo, el contrato venía porque era de cónyuges. Creo que era crédito conyugal, sí. Entonces, pues ahí es importante eso. El punto es que en el tema de cheques no sucede esto. Si fallece la persona, pues en definitiva no. El cheque todavía puede. ¿Cómo se llama? El cheque todavía puede ser cobrado porque el fallecimiento no lo exime de su cumplimiento. Bien, entonces aquí también es importante eso, que también debe ser considerado para temas de ¿cómo se llama? De herencias y así, etcétera. Pues bueno, jóvenes, el día de hoy por ahí tengo un pequeño compromiso. Vamos a